En esta noche continuamos con el curso Instrumentos en las manos del Redentor. Este curso Instrumentos en las manos del Redentor, la semana pasada nuestro hermano Rubén tuvo el privilegio de comenzarlo y darnos la primera clase que llevaba por el título La mejor de las noticias, ¿recuerdan? Nuestro hermano Rubén nos decía que en un mundo lleno de malas noticias, nosotros estamos llamados a presentar la mejor de las noticias. Y la mejor de las noticias es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro hermano citaba Marcos capítulo 1, versículo 15, donde el Señor declaraba, el reino de los cielos se ha cumplido y se ha acercado, por lo tanto arrepentíos y creed en el Evangelio. Es esa la noticia que proclamamos a los hombres. Ese es el mensaje que trae salvación. No son sencillamente normas o técnicas, no es eso. Nosotros le ofrecemos al pecador algo mucho más glorioso, eterno y poderoso, y ese es el Evangelio. Mi clase de hoy lleva por título Instrumentos en sus manos. Instrumentos en sus manos. Y antes de entrar de lleno a mi clase, yo quisiera comenzar con una ilustración que narra el escritor del libro, Paul Tripp, sobre el evento relacionado con esta clase, sobre el hecho de ser instrumentos en las manos del Redentor. Y esta ilustración comienza de la siguiente manera. Samuel es un hombre de la iglesia que llamó a su pastor con mucho pánico cuando un día de camino a su trabajo se encontró con un hombre desesperado quien le dijo que su vida era un desastre, que ni siquiera sabía dónde pasaría la noche. Samuel se dio cuenta que no era un embustero de la calle. Pues bien, con la esperanza de ayudarlo, Samuel lo llevó a su casa y llamó a su pastor y le dijo, me encontré un hombre que perdió su trabajo, pastor. Tuvo una terrible pelea con su esposa y lo botaron a la calle. Yo pensé llevarlo a su casa, pastor, para que usted pueda darle la ayuda que necesita. ¿Está bien que lo lleve ahora? Antes que Samuel pudiera decir algo más, el pastor al teléfono le respondió, ¿no es increíble el amor de Dios, Samuel? Dios se preocupa por este hombre y pone a uno de sus hijos en su camino. Dios se preocupa por ti, Samuel, y te ha dado la oportunidad de ser un instrumento en sus manos. Déjame orar por ti, le dice el pastor, para que Dios llene tu corazón con ese amor y tu mente con su sabiduría. Cuando el pastor acabó de orar, Samuel dijo, pero yo no creo que sea capaz, pastor. El pastor le interrumpió de nuevo a Samuel. Voy a seguir orando por ti, Samuel, esta noche, y te llamaré por la mañana. Me siento muy animado por tu ministerio con este hombre, Samuel. El pastor le dijo adiós y colgó el teléfono. Durante las semanas siguientes, el pastor estuvo muy cerca de Samuel, decidido a no sustituir a Samuel mientras él aprendía a amar a su desesperado amigo. Aprendió Samuel a ser una herramienta en las manos de Dios para ayudar e impulsar el cambio en otros. El pastor le ayudó a trabajar no porque le faltara compasión a Samuel, sino porque le faltaba iniciativa, le faltaba valor. Un instrumento, mis hermanos, es una herramienta que se utiliza activamente para cambiar algo. Y Dios ha llamado a todo su pueblo a ser un instrumento de cambio en sus manos redentoras. Arraigado a la gran historia de la redención, hay un principio que no debemos pasar por alto. Mis hermanos, y lo pueden ver desde el libro del Génesis hasta el final de los tiempos en la Escritura, que Dios usa a gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias en la vida de los demás. Y eso es algo que muchas veces no entendemos. Pero al mismo tiempo sí, porque esa es la única manera en la que Dios puede y debe seguir llevándose la gloria. Lo vemos en la vida de Moisés, un asesino exiliado. Lo vemos en Gedeón, un temeroso y escondido. Lo vemos en David,
el niño pastor sin entrenamiento militar. Lo vemos en Pedro, el apóstol, quien lo negó públicamente. Lo vemos también en Pablo, un perseguidor de la iglesia. Por mencionar solo unos pocos hombres que Dios usó para cumplir su plan en la tierra. Dios usando gente ordinaria para llevar a cabo su plan extraordinario. Hermanos, en una caja de herramientas hay muchas herramientas. ¿Cuántos aquí, caballeros, tienen una caja de herramientas? La de algunos es más grande que otros. O tienen más herramientas, pero más de una debe tener. Cuando usted piensa en crecimiento personal y cambio, ¿qué es lo primero que viene a su mente? ¿Es usted como Samuel que de inmediato asume que necesita la ayuda de su pastor, consejero profesional, un anciano ante una determinada circunstancia? ¿Es usted como Samuel que en medio de una situación como esta o similar, en lugar de ser un instrumento en las manos de Dios, usted corre para llamar o correr a su pastor para que él sea quien solucione el problema? Esto es lo que supone nuestra cultura para lograr el cambio. Si bien es cierto que Dios levanta personas en particular dentro de la iglesia para llevar a cabo su trabajo como pastores, maestros, líderes, entre otros, también es cierto por la Escritura que Él usa a todo su pueblo para su obra. A todo su pueblo. Nosotros no cambiamos a nadie, ¿verdad que sí? Ninguno. Nosotros, ninguno de los que estamos aquí, ningún cristiano, nadie, ningún ser humano tiene el poder ni la autoridad de cambiar a nadie. Ese es el trabajo del Redentor. Ese es el trabajo de Cristo. Nosotros simplemente somos instrumentos en sus manos. Eso quiero dejarlo claro acá. No estamos tratando de darle algún tipo de poder o autoridad al hombre para cambiar al hombre, no. Nosotros no podemos ni siquiera cambiarnos a nosotros mismos. Nosotros necesitamos de la ayuda divina para ser santificados, para ser conformados a la imagen preciosa de Jesús. Repito, el que cambia, ese es el trabajo de nuestro Redentor. Pero nosotros somos instrumentos en las manos de ese Redentor. Hermanos, alguien lo ilustraba de esta manera. Dios tiene una gran caja de herramientas y sus herramientas principales son sus hijos, a quienes Dios primordialmente usa para llevar a cabo su plan es a sus hijos. Lamentablemente, en las iglesias, muchas personas en la iglesia no se ven a sí mismas de esta manera. Los creyentes hoy día no se ven a sí mismos como un instrumento en las manos de Dios. Piensan en el ministerio como algo profesional, con un sueldo. Cuando piensan en su propia participación en la iglesia, no piensan en otra cosa más que orar o hacer una comida. Sin embargo, su adopción a la familia de Dios constituye un llamado también al ministerio, a la obra del reino, a servir al Señor. El modelo bíblico, como decía, que encontramos en la Biblia de tapa a tapa es este. Dios transforma la vida de las personas a medida que éstas llevan su palabra a los demás. ¿No es eso lo que Pablo habla en sus cartas? El ministerio que se le ha encargado, que se le encargó a los gentiles, ¿de hacer qué? De llevar las buenas nuevas de salvación. Y eso es lo que Dios hace. Dios transforma la vida de personas pecadoras y creyentes en santificación a medida que éstas llevan su palabra, el evangelio a las demás. Hermanos, ¿quiénes son las personas que Dios usa? ¿Cuáles son sus requisitos? La respuesta a estas preguntas se encuentran en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Vamos allá. Veamos qué tiene que decir la santa palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16.
Dice la Escritura en Efesios 4, del 11 al 16, y Él mismo, refiriéndose al Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de ¿quién? De Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, no una parte, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según, subrayen, la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Estas palabras son hermosas, hermosas. Si tú como cristiano no te impactas ante esas palabras tan maravillosas, hermano, no creo que otra cosa lo haga. De verdad, qué maravilloso. Hermanos, la única metáfora que capta el plan de Dios para la iglesia es la metáfora del cuerpo de Cristo. Él ha puesto líderes en su iglesia, pero no para llevar toda la carga del ministerio. No, eso es un error si pensamos que los líderes están para llevar toda la carga de la iglesia. Eso es un error. No, sino para preparar a cada miembro con vista a su participación en la obra de Dios de transformación personal. Pablo lo termina diciendo en el 16 cuando dice de quien todo el cuerpo, ese cuerpo que ha sido edificado por aquellos líderes bien concertados y unidos entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Y es maravilloso lo que viene después de esa exposición de que se ayudan mutuamente. Dice, según la actividad propia de cada uno, dice. Dios ha repartido dones a cada quien según la actividad propia, ellos se ayudan mutuamente y hay un resultado. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y yo estoy seguro que este crecimiento que se menciona aquí no está hablando de números específicamente, no es de la vida de cada miembro. A veces nos preocupamos mucho por la estructura eclesial. La decoración en la iglesia, la pintura, buenos aires, buenos asientos, y vamos en sentido equivocado, porque nosotros debemos buscar el crecimiento principalmente de los miembros. La estructura es algo después, porque esto se desvanece, y hoy lo tendremos, mañana no. Debemos enfocarnos principalmente, invertir tiempo y recursos en la vida de cada uno de los miembros. ¿Un cuerpo solo crece a medida que cada miembro hace su trabajo? ¿No todo el cuerpo de Dios es igual? Cada uno de nosotros ha sido dotado, llamado y colocado para hacer nuestra parte en la obra del reino de Dios. Eso no significa que nuestras historias, personalidades, habilidades y niveles de madurez son distintos. Y esa fue y es la distinción, la intención del Redentor. Él no espera que todos nos parezcamos. Dios nunca ha pensado en eso. De hecho, cuando te vas a la carta de Pablo a los Corintios, cuando toca el tema de los dones, y al mismo Pedro, ellos están hablando que Dios a cada uno repartió dones de manera diferente. O sea que dentro del propósito mismo de Dios, el propósito de Dios nunca fue que todos nos parezcamos. Inclusive el mismo texto de Efesios capítulo 4, el versículo 16 dice, según la actividad propia de cada miembro somos distintos. Y yo creo que esta es una de las cosas que causa frustraciones y molestias en algunas iglesias, porque los miembros quieren que los otros miembros se parezcan a él o a ella. O porque queremos que todos los miembros sean igualmente, que todos tengan la misma madurez espiritual, que todos tengan la misma madurez teológica y que todos enfrenten los problemas de la misma manera. Eso es un error. Porque aún miren a los 12 que Dios llama, todos eran muy distintos. Nosotros primordialmente nos une la fe a Cristo, quien es la cabeza del cuerpo, pero nosotros somos diferentes. Caminamos diferentes.
La fe tuya de repente no es la misma que la de aquel hermano, pero ambos tienen fe. Por eso no podemos tratar que todos seamos 100% idénticos. La iglesia no es algo como un lugar lleno de clones. Bueno, vamos a tomar al más maduro, al más espiritual, y vamos a clonarlo en los 34 miembros de la iglesia. No. En la Biblia no veo eso. Queremos, y no es nuestra oración, que todos sean conformados a la imagen de Cristo, y es allí donde entra el trabajo mutuo en la iglesia local. En el ministerio personal es necesario brindar algo más que toda mi compasión, disposición para escuchar y el compromiso de ayudar a llevar la carga de la otra persona. Se espera mucho más en el ministerio personal, cuando uno trata con las necesidades de alguien. Aunque estos son los dulces frutos del amor cristiano, la compasión, la disposición para escuchar, hermano, yo necesito ofrecer más que eso, más. Nosotros, adicional al tender la mano y tener la disposición para escuchar a alguien, se nos ha llamado a llevar verdades bíblicas a los hombres que transformen el corazón de la persona en medio de su situación y sus relaciones. La verdad camina con el amor, como lo describe Pablo en Efesios 4. La verdad camina con el amor. A veces nos sentamos con alguien y le damos unas palmadas de ánimo o sencillamente nos dedicamos a escucharlo por horas, pero en ningún momento les presentamos las verdades bíblicas de la palabra de Dios. Y si eso no se hace, hemos hecho más que nada, porque Dios ha prometido en su palabra transformar al pecador por medio de su bendita palabra. Supongan, por ejemplo, que su vecina llorando les comentan que encontró en el bolso de su hijo una revista pornográfica. O quizás su compañero de deportes le comenta que está pensando en dejar a su esposa. O tal vez usted observe que uno de los jóvenes de la iglesia se está portando de manera inadecuada con alguna de las señoritas de la iglesia. Seguramente su respuesta será ministerio pastoral, al pastor. Mira, hermana, es que no sé qué hacer, le encontré a mi hijo una revista pornográfica en su mochila, ¿qué hago? Mire, hable con el pastor, él está en un ministerio que se llama Liberando a los Cautivos, ese es el propio. O de repente él en el trabajo se encuentra con su compañero que dice, me voy a separar de mi esposa. Mira, ¿cómo tú estás de tiempo el domingo? No, seguro que quieres que vaya al culto, no voy a ir. No, vamos a hacértelo más fácil. El culto termina a las 11:30. Yo hablo con el pastor, te reúnes con él, ese va a ser propio para ayudarte. ¿Qué te parece? Muchos se ríen, pero la mayoría de los cristianos se están reaccionando así. Se están olvidando que todos somos un instrumento, o deberíamos ser un instrumento en las manos de Dios. Sin embargo, mis hermanos, nos acercamos a tales situaciones de una manera mucho más informal que en el ministerio público formal. El poder transformador de la palabra de Dios obra en la vida. La palabra transformadora de Dios obra en el corazón humano al punto de saciar la sed del alma. Nutrir una tierra seca y árida y hacerla florecer, eso lo hace la palabra de Dios. El ministerio personal trae el vendaval de la palabra de Dios al terreno árido del corazón, como bien lo describe el profeta. Acompáñenme por favor a Isaías 55. Isaías 55. Vamos a leer los versículos 10 al 13. Y yo, hermano, quiero animarles a que confíen en lo que la palabra de Dios puede hacer en un corazón árido y seco.
Isaías 55, verso 10 en adelante, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será que mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará que lo que tú quieres, lo que yo quiero, y será prosperado en aquello para que la envíe, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del camino darán palmadas de aplauso. Esto es lo que hace la bendita palabra de Dios. La palabra de Dios hace cosas maravillosas en un corazón seco y endurecido. Decía el salmista que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El precepto de Jehová es puro, que alegra el corazón. Hermanos míos, a veces confiamos muy poco en el poder que tiene la palabra de Dios. Decimos, toma, léete este libro de Charles Spurgeon, léete este artículo tal, el artículo tal, el artículo tal, te paso el link de esta página. Hermanos míos, qué poco confiamos en la palabra de Dios. Qué poco confiamos en el poder de la Santa Escritura. En aquella palabra que trajo luz a los ciegos espirituales y a aquellos sordos espirituales. Esa palabra que nos mostró el camino a la salvación, revelándonos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que poco confiamos en ella. Pero hermanos, Isaías 55 debe infundir una gran esperanza en nosotros. Pero al mismo tiempo Isaías 55 nos plantea una pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de ministrar bíblicamente a otras personas, pastor? Porque, yo puedo usar la escritura, ok, la voy a empezar a usar, pero ¿cuál es la mejor manera para usarlo? Pastor, ¿cuál es la mejor manera de llevar el poder de las escrituras a la vida de otras personas que tienen necesidad y que se me atraviesan cada día, incluyendo los hermanos en la fe, y no sé qué hacer? Mis hermanos, muchos cristianos no entienden qué es la Biblia. Muchos no entienden lo que la Biblia es. Y otros simplemente ven la Biblia como una enciclopedia espiritual. El catálogo completo de Dios para los problemas humanos. Otro grupo ve a la Biblia como un texto de teología sistemática. Consideramos el ministerio de la palabra de Dios como poco más que un sistema espiritual de corta y pega. Por lo general, si usted está hablando con una persona que enfrenta una situación personal, usted querrá tomar la Biblia, buscar qué es lo que Dios dice sobre el tema y luego aplicarlo a la vida de la persona. Así que usted saca su Biblia de concordancia y estudia todos los versículos sobre el tema, pero por desgracia, usted está malinterpretando lo que las Escrituras dicen. Por ejemplo, digamos que usted está conversando con una mujer que se encuentra constantemente en una guerra campal con su esposo por querer tener el control. Se dicen cosas desagradables el uno al otro. Él se ha enterado en su trabajo y ella ha encontrado refugio en los niños. Él se ha metido de cabeza en su trabajo. Pasan tiempo juntos solo cuando los deberes lo exigen. ¿Qué pasa con este matrimonio? ¿Usted está de acuerdo que los problemas van más allá de la comunicación? La división de los roles, el trabajo, la crianza de los hijos y la administración del tiempo. Estos asuntos que acabo de nombrar son el fruto de un conjunto de problemas mucho más profundamente arraigados. Esto solo cambiará en la medida que el poder transformador de la palabra de Dios llegue a sus raíces. Hermanos, la Biblia como enciclopedia no es buena. Si eso fuera lo que Dios hubiera querido, no hubiese organizado la Biblia de esta manera. Y es muy probable que la presentara en distintos tomos y volúmenes.
en su forma real, hay muchos temas que la Biblia no aborda de manera temática. La Biblia no tiene nada explícito que decir, por ejemplo, acerca de la esquizofrenia, del trastorno por déficit de atención, por ejemplo, de ver televisión o de técnicas sexuales para la pareja. Por lo tanto, si usted intenta hacer la Biblia una enciclopedia, notará que tiene muy poco que decirle y su equivocación lo llevará a la frustración. Y quiero explicar más esto. Lo cierto es que la Biblia sí tiene mucho que decir acerca de los temas antes mencionados, pero lo hace de una forma diferente a lo que generalmente esperamos. Por ejemplo, la Biblia no usa la palabra adolescente, pero sí habla con sabiduría acerca de las luchas en este periodo. Sin embargo, si usted en un problema determinado, el que sea, se centra únicamente en los pasajes que hablan claramente del tema, va a perder fácilmente de vista el resto de la enseñanza y la ayuda que toda la Biblia ofrece. Por ejemplo, otro ejemplo más. Si una pareja tiene problemas con el matrimonio, seremos muy propensos ¿a qué? A buscar todos los pasajes que hablan del matrimonio. Si tiene una concordancia como esta, va a ver toda esta lista de pasajes. Vamos a sentarnos a reunirnos, a tomarnos un café. ¿Trajiste tu Biblia? Usted tiene su concordancia ahí. Muy bien. Usted ni siquiera ha analizado los pasajes. Si aquí dice matrimonio, por lo menos la palabra está allí. Usted va a buscar todos los pasajes que hablan del matrimonio. Pero muy seguramente necesitaremos ir a otro texto que nos dan principios generales. Es así como la Biblia se diferencia de una enciclopedia. Cuando uso una enciclopedia no necesito leer otros artículos para entender lo que estoy leyendo, ¿verdad que sí? No necesito, porque están los tomos por temas explicados. No hay temas globales en una enciclopedia, pero en la Biblia cada pasaje es dependiente del otro. Esa es la diferencia. ¿Se acuerdan que les decía que no pueden ver la Biblia como un collar de perlas? Cada perla está desconectada del otro. Si no, debemos ver los versos en la Biblia como eslabones de una cadena, donde todos están unidos entre sí. Es triste, pero muchos de nosotros no somos bíblicos en la forma que usamos la Biblia. Pastor, pero ¿cuándo va a decir entonces de qué se trata si no la puede usar como una enciclopedia? Hermanos, ser bíblico no significa simplemente citar las palabras de las Escrituras. ¿Entiendan eso? Ser verdaderamente bíblico significa que mi consejo hacia la persona necesitada refleje el tema general de toda la Biblia. La Biblia es una historia de redención y su personaje principal es Jesucristo. Es eso lo que yo debo hacer cuando estoy ayudando a una persona. Por eso soy instrumento en las manos del Redentor. Hermanos, esta historia de redención, donde Cristo es el centro, revela cómo Dios controla la naturaleza y la historia para enviar a su Hijo con el fin de rescatar a hombres y mujeres rebeldes, necios y egocéntricos. Se trata del tema central de la Biblia, lo que veíamos en Panorama de Redención el año pasado. Ese es el tema. Eso es lo que hago cuando me siento con una persona. Sí, ciertamente podemos usar pasajes, pero no podemos quitarnos allí. Hay algo detrás de ahí. Hay algo más glorioso. Si la Biblia solamente fuera un libro de normas, y qué hacer y qué no hacer, fuera un libro muy simple y básico. Pero es mucho más que eso. Esa historia de redención, mis hermanos, refleja el hecho de que nuestro problema como seres humanos es más profundo que los pecados individuales que cometemos cada día. Nuestro problema más profundo es que tratamos de encontrar nuestra identidad fuera de la historia de redención. Hermanos, no necesitamos un sentido enciclopédico de las Escrituras, sino un enfoque particular centrado en la persona de Cristo. Eso es lo que necesitamos en el ministerio personal. Por ejemplo,
¿Qué aprende usted de la historia de Éxodo y del cruce del Mar Rojo? ¿Ve usted a un hebreo Moisés? ¿Ve cómo se puede manejar un pueblo rebelde? ¿Ve principios para salir en medio de las dificultades? 7 hábitos de los nómadas eficientes. Como la historia que narraba alguien de lo que hacen muchos pastores cuando van al tema de David y Goliat. Las 3 piedras, la fe, la oración y la palabra. Pum, pum, pum. ¡Ey! Eso va más allá. El problema con estos enfoques es que olvidan lo que esta historia trata en última instancia. El Éxodo no es más que un capítulo en toda la historia de la redención. Este apunta a nuestra necesidad de Cristo, quien nos libra de la esclavitud, derrota al enemigo y nos lleva a donde debemos seguirle. Va más allá que ciertas normas. Y es eso lo que estamos haciendo muchos por error cuando aconsejamos o ayudamos a alguien de alguna manera. Solo le damos algunos principios y técnicas y vemos la Biblia como una enciclopedia y nos olvidamos de presentarle el tema central de la Biblia, Cristo y solo Cristo. Así que esta historia del Éxodo y el cruce del Mar Rojo tiene mucho que decirle a una pareja matrimonial en conflicto. Le puede decir la razón por la que están luchando y dónde pueden encontrar esperanza y ayuda en Cristo. Va más allá. Sí, mira, tienen mucha pelea, ¿ok? ¿No será que ustedes deben mudarse a otro lugar? De repente así les va mejor. Ay, yo se lo he dicho a mi marido. Y creen que se la comieron con el consejo. Es que nuestro problema no es de territorio. En el libro del Génesis, cuando todavía no había internet, alcohol ni drogas, se comete el primer asesinato. Caín mata a su hermano Abel. Son los agentes externos en nuestro corazón. Las Escrituras enseñan claramente que Dios tiene un plan para este mundo y particularmente para su pueblo. Todas las cosas que ocurren en el mundo actual y a nuestro alrededor responden a la pregunta, ¿qué está haciendo Dios? Y la respuesta es, Él está cumpliendo su plan. Enciendan el televisor y ven. ¿Qué está haciendo Dios? Está cumpliendo su plan. Este tema está destinado a ser un gran consuelo práctico para el creyente. Cuando las cosas parecen estar fuera de control. Hermanos, pero cuando las cosas parecen estar fuera de control, Dios en respuesta a la humanidad habla dulcemente en su soberanía. Es como si Dios nos dijera en medio de una situación que parece estar fuera de control, como la que tememos suceda mañana o las que vienen sucediendo hace semanas, y es como si Dios nos dijera, ánimo, yo tengo el control de todo. Es como si Dios nos diría, hey, mi soberanía es absoluta, 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 abarca absolutamente todo. Como si Dios nos dijera, yo soy la definición amplia de la santidad. Todos mis caminos son perfectos y verdaderos. Todas mis decisiones son perfectas y verdaderas. Y dice Dios, y no descansaré hasta que mi plan se haya cumplido. Y nadie puede frustrar los planes de Dios. Ni Nicolás Maduro, ni Leopoldo López. Nadie. Ninguno. Nadie. Ni Donald Trump. Nadie puede frustrar los planes de nuestro soberano Dios para aquellos cristianos que temen. Cada vez que ven las noticias como si estuviera escapándose de las manos de Dios. La soberanía absoluta de Dios garantiza el cumplimiento de cada una de sus promesas. Cada vez que usted ama a su enemigo, está descansando de la soberanía de Dios. Cada vez que usted habla con amor y suavemente, usted está descansando de la soberanía de Dios. Cada vez que usted decide no continuar una decisión, usted está descansando de la soberanía de Dios. Pero, ¿qué significa eso para nosotros? Yo le decía a un hermano que cada una de las verdades que espero sigamos aprendiendo no solamente nos va a servir para ayudar a otros, sino para nosotros mismos.
Esto significa para nosotros, significa paz en nuestro corazón. Paz. Cuando en nuestro cerebro no podemos armar el rompecabezas, paz. La paz interior de un cristiano no se trata de descifrar todas las escrituras, sino que se basa en la presencia, el poder y el carácter de una persona, Cristo. Hermanos, en medio del gran drama de esta historia de redención, en medio de un mundo deshecho por el pecado, se puede hallar gracia. Se puede hallar gracia. Dios no solo es soberano, sino que está lleno de gracia. Inmediatamente Adán y Eva pecaron. En Génesis capítulo 3, en el versículo 15, Él promete que enviaría a Cristo de la simiente de la mujer para derrotar al enemigo y ofrecer redención a su pueblo. Inmediatamente vemos gracia. Algunos decían que solamente se ve gracia en el Nuevo Testamento. A veces pregunto, ¿de dónde sacan eso? ¿De dónde sacan eso? La respuesta deliberada de Dios a la rebeldía de sus criaturas, ¿saben qué fue la respuesta de Dios? Gracia. Por ella ofrece perdón y total aceptación de Dios para ser parte de su familia y gozar de todos sus beneficios. La historia bíblica me cuenta de 1000 maneras que Dios ha ideado una forma de lidiar con mi problema más profundo, el pecado. Dios ha ideado una forma para lidiar con el principal de mis problemas. Usted puede leer todos los libros que hablen de su problema, aplicar habilidades para solucionarlos, pero es la gracia de Dios a la que transforma los corazones y revoluciona las relaciones. Es el Evangelio. Por eso es inútil cuando usted pretende ayudar a alguien solamente ofreciéndole técnicas y normas. A mí me pasó una vez, un hermano se comunica conmigo porque había perdido su gozo, leer la Escritura y orar. Y nos sentamos y él me dice, yo quiero saber qué hacer. Yo le digo, hablemos de tus pecados. Hay algo en lo que estás tratando de encontrar deleite que te está impidiendo encontrar deleite en Dios. Hay un obstáculo allí. Hablemos de eso. Pero no, pastor, hablemos de eso. Definitivamente lo había. Y yo tomo y le expongo el Evangelio y le digo que se refugien en el Evangelio, explicándole con detalles de nuevo el Evangelio. Y le digo porque el centro del Evangelio, que es Cristo, le digo a una mujer, la cual él le dijo, 5 maridos has tenido, y el que tiene no es tu marido, quien trataba de encontrar el poder, satisfacción, en un charco de agua sucia. Cristo, el centro del Evangelio, le dice, si bebes de la agua que yo ofrezco, no tendrás sed jamás. Si comes del pan de vida, te digo, no tendrás hambre jamás. Por eso es en Cristo que se puede devolver el gozo que se ha perdido por medio del pecado. Y él se levanta y dice, ¿solo el Evangelio, pastor? No hay lee tantos versículos, subraya el 1 y te paras y cierras los ojos y te lavas la cara y oras 2 veces. No. Es el tema central de la Biblia. Sí. Pero ¿qué dice? ¿Que ores? Sí, yo te voy a buscar los pasajes donde nos habla la importancia de la oración. Pero te quiero llevar un pasaje que dice, separados de mí nada podéis hacer. Sin el Evangelio no podrás lograrlo. Sin Él nada podemos hacer. Cuando empieces a confiar en esa gracia y a compartirla mutuamente, las bases de su sistema actual se derriban y crecerá en una base de amor impregnada de gracia y potencia de Dios. Hermanos, se está llevando a cabo ese plan de Dios, no nuestro plan. Imagínense un niño en una fiesta, la cual no es su fiesta. Y él se comporta como si fuera su fiesta. La mamá se le acerca y le dice que no es tu fiesta.
Él se incomoda e incomoda a otros, ya que la fiesta era de otra niña. Ese niño no es el centro de atención, ¿verdad? ¿Quién? La niña, porque ella es la que cumple. Los regalos que llevan a la fiesta no son para él. Nunca podrá disfrutar de la fiesta porque actúa como si fuese suya y no como un invitado. Entonces, debido a él que está esperando todo para él, en la fiesta que no es de él no va a terminar disfrutándola. Así sucede con la gran historia de la Biblia. Con todos sus detalles en la naturaleza, lugares, personas, esa historia no se trata de nosotros, se trata de Cristo. No es nuestra fiesta. Él es el centro de la historia. Pablo lo resume de esta forma: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por creernos nosotros el centro es que llevamos muchas veces vidas tan frustradas. No es nuestra fiesta, es la de Él. Él es el centro. En el fondo, cualquier matrimonio roto, familia destrozada o amistad terminada, en cada uno de estos eventos, de los que acabo de nombrar, siempre encontramos gloria robada. Siempre. Matrimonio roto, familia destrozada o amistades terminadas. Gloria robada siempre hay. Es que me dolió lo que me dijo, es que yo le había ayudado y no me ayudó, es que yo le dije y él me dijo, es que no me presta atención. Todo se trata de gloria robada. Reclamamos la gloria que no nos pertenece, nos pisoteamos para robar una gloria que no es la nuestra. Hermanos, la obra central del reino de Dios es el cambio. Él ha venido a libertar a los cautivos. Dios usa su Espíritu Santo que le da poder a la gente para llevar su palabra a los demás. Él es quien pone en nosotros el querer y el hacer. Hermanos, nosotros llevamos a las personas necesitadas y a hermanos en necesidad más que soluciones, más que estrategias, más que principios, más que mandamientos. Nosotros llevamos la historia jamás contada, la historia del Redentor. Nuestro objetivo, mis amados hermanos presentes aquí, es ayudarnos a vivir conectados con la historia de Dios. Nuestra misión es amonestarnos, enseñarnos y animarnos unos a otros a descansar en la soberanía de Dios, en lugar de establecer nuestra soberanía, a confiar en su gracia, en lugar de actuar apoyados en la nuestra, a buscar su gloria, en lugar de buscar la nuestra. Es eso lo que animamos cada día a los que están a nuestro alrededor. No es tu soberanía, es su soberanía, descansa en la de Él. Descansa en su gracia, no en la tuya. Deja de estar buscando tu gloria, busca su gloria. Eso es lo que animamos constantemente a los hermanos, a que se humillen bajo la poderosa mano de Dios. Y es eso lo que requiere el Evangelio. Es en ese contexto donde David dice: un corazón contrito y humillado no menosprecia a Dios, en el contexto del pecado, la confesión y la necesidad del perdón. Hermanos, esta es la obra del reino de Dios. Personas en manos del Redentor, funcionando diariamente como sus herramientas de cambio duradero. Eso es lo que somos. Solo instrumento en sus manos. Más nada. No apuntamos a las personas hacia nosotros para que confíen en nosotros. No apuntamos a las personas solo a ciertos principios. Apuntamos a las personas a algo más glorioso, al Redentor. Para que las personas confíen en Cristo, dependan de Cristo. Por eso la iglesia no solamente debe predicar el Evangelio, sino que la iglesia debe predicarse el Evangelio constantemente. Hemos olvidado de vista, perdido de vista el tema central de la Biblia. Aquello que Pablo decía, que el amor del Salvador Jesús lo constriñe. Aquello que lo impulsaba a predicar por amor a los escogidos. Aquello a lo que él decía que tenía poder de Dios para salvación. Aquello por lo cual él decía que había sido justificado.
Aquello por lo cual él proclamaba que le había dado el Espíritu Santo para luchar contra el pecado. Aquello que lo había librado de la condenación. Aquello que lo había reconciliado con Dios. Aquello que lo había hecho libre era el Evangelio y nada más que el Evangelio. Y es eso lo que le presentamos a los hombres. Incluyendo a nuestros hermanos en la fe que tienen sus luchas. Así que tú espero no seas como el personaje del principio, que corre al pastor. Sí, hay ciertos casos complejos, en los que verdaderamente se debería buscar apoyo en un ministro. Pero la mayoría de los casos en los que buscamos apoyo no son complejos, sino que nos llenamos de temor y perdemos nuestra confianza en aquel que lo hace todo. Es cierto, si fuera en tus fuerzas, ten mucho temor, porque tú no puedes hacer nada. Pero si en ti mora el Espíritu Santo y confías en las promesas de Dios y en el poder del Evangelio, tú tienes toda la autoridad de dar un paso hacia adelante y ayudar a cada persona en necesidad, incluyendo a tus hermanos en la fe, encaminándolos hacia el Redentor, mostrándoles el tema central de la Biblia, sí usando la Escritura, pero no dejes de mostrar el tema central de ella. Hermanos, todos nosotros estamos en esa caja de herramientas del Señor. Ninguno de nosotros merece ser usado, pero a Él le ha placido por su gracia usarnos. Por eso para nosotros es un privilegio que Dios nos considere y que podamos ser un instrumento en sus manos para ayudar a otros. Amén. Oremos, mis hermanos.